Hola, de nuevo estamos aquí desde Radio Bondad y vamos a estar conversando con José Praxede. Yo creo que muchos de ustedes que escuchan esta radio ya sabrán quién es, pero de todas maneras queremos que hoy él nos cuente un poco sobre su vida con el Señor y sobre la crianza de los hijos en estos tiempos, en fin, lo que vaya saliendo. Espero que el Señor os bendiga en este día con la charla que vamos a tener con José. Vale, José, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Sí, o sea, ¿qué te pregunto yo a ti? Yo te conozco de hace muchos años, desde que eras pequeñito, y sé que amas mucho al Señor, es lo más importante. Y bueno, vamos a estar hablando de los tiempos que corren. ¿Tú qué piensas de lo que está pasando en este mundo con todo lo que es la juventud de hoy día y la crianza de los hijos? En fin, quiero que tú me expliques algo. Bueno, pues la crianza de los hijos es un tema que preocupa a muchos padres de hoy, en sí por cómo está la sociedad, ¿no? Actualmente estamos viviendo muchísimas alteraciones en la crianza de nuestros hijos porque se relacionan pues con muchísimos niños o adolescentes que en la actualidad pues es un tema que preocupa a muchos padres. Yo he tenido compañeros de trabajo, he conocido a personas también que han estado de baja médica con ansiedad por la relación que está teniendo sus hijos en las escuelas o en los institutos, y que al final y al cabo pues determinan en su vida, le perjudican, y también si no tienen una corrección correcta en el Evangelio, también pues digamos que pasa un bache de dificultad, y si una persona no tiene a Dios en su corazón, va a ser muy difícil de guiarlos hacia el camino correcto. Eso es una verdad. Por supuesto que lo primero que nosotros recomendamos es esto, es que Jesucristo venga a vivir al corazón de cada uno, ¿verdad? Pero ¿tú crees, José, que es la sociedad lo que está arrastrando a esta juventud a la depresión e incluso al suicidio? ¿O es verdaderamente que los padres no saben criar a esos hijos en una devoción a Dios, que es lo más importante? En sí tiene mucha influencia en cómo los padres crían a sus hijos, en qué, cómo y cuándo y cómo conocer los principios para que puedan ser orientados, ¿no? ¿Y por qué? Porque no saben cómo y qué hacer al respecto. Digamos que no saben dónde aferrarse, en qué creer, no saben incluso, sobre todo, cómo controlar la situación. Digamos que la crianza de los hijos es una de las responsabilidades que bíblicamente Dios ha confiado a los padres desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, criar a los hijos no es solo una tarea humana, sino una misión espiritual basada en los principios de la palabra de Dios, ¿no? La misma Biblia enseña que los hijos son herencia del Señor. Eso lo vemos en Salmo capítulo 127, versículo 3. Pero ¿qué dice este libro de los Salmos? Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima al fruto del vientre. Y también se nos hace referencia a que los padres deben instruirlos en el camino que también deben de andar. Y esto lo podemos leer en Proverbios capítulo 22, versículo 6, donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí, es muy importante. La palabra de Dios nos enseña cómo hemos de educar a nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es que los padres en sí tengan esa educación espiritual, que es lo más importante, para que puedan llevar a sus hijos por un camino correcto, ¿no? Porque hoy día, como tú ves, José, vale todo.
en la vida vale todo, o sea, ahora ya no existe el pecado, ahora ya las cosas ya son normales y la verdad a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? Entonces, claro, hay una confusión tal que yo creo que las criaturas no saben dirigirse en sus caminos. Yo creo que el niño cuando es pequeño es cuando verdaderamente su mente se está formando y es cuando los padres tienen que instruirlos, ¿no? Con unos valores que se están perdiendo, que son valores cristianos, ¿verdad? Yo creo que este podcast va no orientado solamente a personas cristianas, sino también a personas no creyentes que se encuentran en la misma situación que estamos comentando, ¿no? No saben cómo deben de enfrentar la influencia de esta sociedad que promueve el relativismo moral, el materialismo y la independencia sin límites, porque estamos llegando a unos extremos de límites. Y aquí abordamos muchos temas, porque son diversos temas que preocupan a muchos padres y es algo que confunde mucho a la mente, sobre todo a la mente de los adolescentes, que están en una edad muy propicia a generar muchos cambios. Sí, porque hay multitud de jóvenes, jovencitos, bien jóvenes, ¿no? Que están ya con antidepresivos, que están visitando psicólogos, médicos de todas clases, porque no se encuentran las criaturas en sí mismos, ¿no? Y entonces entran en un estado de ansiedad, ¿no? Que los puede llevar hasta un suicidio, porque cada vez se están suicidando más jóvenes en esta tierra, ¿verdad? Exactamente. Como he dicho anteriormente, he conocido casos de personas muy mal psicológicamente porque han visto cómo sus hijos se han querido quitar la vida. Y se han querido quitar la vida porque no se sienten, estamos llegando a un extremo de que no se sienten ni a gusto con su propio género. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las influencias que tenemos a nuestro alrededor. Sí, eso es muy importante. Yo creo que los padres, hombre, como cristianos que somos, la oración es muy importante, ¿no? Pero como tú has dicho antes, no solamente va dirigido esta conversación a las personas que somos creyentes, sino también a los que no lo son, ¿no? Pero yo creo que los valores, yo no, desde pequeña, mis padres no eran creyentes, creían en Dios, pero a su manera, ¿no? Pero sin embargo nos enseñaron unos valores como respetar al prójimo, respetar a las personas mayores, como pedir perdón, como muchas cosas que hoy día ya no se llevan, ¿no? Eso es algo como que es pasado de moda, ¿verdad? Y yo creo que es lo más importante, ¿no? Es el saber respetarnos unos a otros, y eso es algo que se ha perdido totalmente. Exactamente. Para el cristiano, cuando estamos hablando de estos temas, siempre está la pregunta: ¿cómo hacemos para criar nuestros hijos en un ambiente sano? Se consigue llenando ese hogar de paz, teniendo a Dios en nuestro corazón, buscándolo día a día. Digamos que los padres son la guía para los hijos. Si los hijos no ven ese ejemplo en los padres, no van a ver ese futuro que pueda ser de bendición para su vida, ¿no? Claro que los hijos, cuando entren en los hogares, encuentren que en esos hogares se encuentra la paz. Eso es lo más importante. Yo pienso que esa paz genera en ellos una confianza hacia los padres, ¿no? Pero si eso no está y en los matrimonios no hay paz, lo que hay es una guerra continua o separaciones, yo creo que todo eso el joven se va a buscar consejo fuera de donde tiene que tener los consejos de sus mismos padres, ¿no? Entonces yo creo que es un problema global en esta sociedad, ¿verdad? Exactamente, digamos que no es un problema que se unifique en un lugar o en una provincia, sino que esto es a nivel mundial, creo yo, porque ya te digo, yo me muevo también en radio, he conocido muchas familias en otros países. Y no solamente es donde usted se encuentra o ahí en su lugar de trabajo con compañeros de estudios, es en cualquier país.
donde está pasando toda esta influencia. Sí, esto es global. Yo pienso que es algo, y además dicho por los mismos médicos, es algo que cada vez los psicólogos están cada vez más llenos de gente y sobre todo jóvenes que no tienen orientación ninguna, ¿no?, en sus vidas. Y es algo muy penoso, ¿no? Es algo penoso lo que está ocurriendo en este mundo, ¿verdad? Exactamente. Por ello, cuando vivimos una comunión con Él, con el Señor, sembramos esa paz que necesitamos en nuestro hogar y también brindamos la protección para nuestra familia, ¿no?, para nuestras generaciones. Aunque se crea que no, es una raíz que tenemos que cortar, romper con todos esos yugos que la sociedad puede influir en nuestra vida o en la de nuestros hijos. Sí, yo creo que es muy importante eso que estás diciendo, José. Desde aquí nosotros queremos mandar ese mensaje, ¿no?, de aceptación a lo que es Jesucristo en los corazones, ¿verdad? Al creyente, al no creyente, yo pienso que es necesario que los valores que Dios ha dejado aquí en este mundo, ¿no?, porque a través de Jesucristo Él nos mandó un camino a seguir, ¿no?, ¿verdad, José? Exactamente. Y ahí es donde encontramos todas las soluciones para poder llevar a nuestros hijos por unos caminos rectos. ¿Verdad que sí? Exactamente. Es buscar una solución a posibles o futuros problemas. Exacto. No tenemos que quedarnos estancados en ver cómo está pasando una circunstancia sin ponerle una solución en el momento antes de que la bola vaya creciendo y antes de que el problema se haga aún mucho más serio. Exactamente, yo creo que Jesucristo en estos tiempos siempre ha sido necesario, pero yo creo que ahora más que nunca, ¿verdad? Porque Él es el único que nos puede mostrar ese camino a seguir para que nuestros hijos puedan vivir una vida al menos tranquila interiormente, ¿verdad? Lo más importante, el interior de cada persona, ¿verdad? Exactamente. Aún así, cuando he hablado antes de cosas profundas, ¿qué es lo que puede suceder con cosas profundas? Pues que nos atacan a la mente, sobre todo la mente de nuestros hijos, me vengo a referir. Hablo de pecados, de vicios que la sociedad ven normales y no son normales, cambios de sexo, homicidios, suicidios y cosas que se les pasan por la cabeza de atentar contra su vida, ¿no? Sí, sobre todo está muy confuso lo que está, el mundo hoy está muy confuso, totalmente. Entonces nosotros hacemos desde aquí un llamado, ¿no? Un llamado a la rectitud, al respeto los unos de los otros, a un llamado a que crean que hay un Dios que está vivo, ¿no? Que nos puede ayudar en todo momento, porque dice que el que busca encuentra, y si le llamamos el Señor abre la puerta. Entonces yo pienso que es una cuestión de fe. La crianza, Loli, no es solo corregir conductas, digamos que es formar el carácter. Dios nos llama a sembrar valores eternos en el corazón de nuestros hijos. Y la cultura cambia, pero la palabra permanece. Y digamos que en conclusión, criar hijos según la fe hoy significa formar discípulos para Cristo en medio de un mundo que necesita pues ver familias firmes en la verdad y en el amor de Dios, ¿no? Es un llamado a sembrar la fe en el corazón de los hijos. José, ¿tú cuándo conociste a Jesús? Yo conocí, a Jesús de bien pequeñito. A mí mis padres empezaron a llevarme a la iglesia y empecé a conocer al Dios del que hablaban, porque yo era muy chico, ¿no? Pero ya conforme fui creciendo ya me di cuenta de la verdadera transformación que hace Jesús en tu vida. Qué importante, porque a lo largo de tu vida, siempre cuando has sido joven, porque claro, lo conociste de pequeñito, has ido creciendo en ese conocimiento, ¿no? Pero el verdadero encuentro que tú tuviste con Jesús, que tú dijiste,
ha pasado algo dentro de mí que yo no sabía que esto era cierto, lo creía de una manera así muy, muy confusa, pero ahora sí, como decía Job, de oídas te había oído, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven, ¿no? ¿Qué momento fue ese momento que a ti te impactó Jesucristo en tu corazón? Pues verdaderamente cuando uno es pequeño no es consciente de todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo a mí me pasó en la adolescencia, ya cuando ya empecé a relacionarme ya en el instituto y demás, con jóvenes y demás, ya empecé a ver un cambio, empecé a ver del Dios del que me hablaban, ¿no? Y eso es difícil de decirlo cuando es chico, aunque tú desde chico vas conociendo de la palabra, pero ahí lo que dice es verdad, es cuando llega un momento en el que tú ves un antes y un después en tu vida, ves una marca, es como una señal de que ves la diferencia, ¿no? Sí, es cuando hay ese verdadero nacimiento, ¿no? Que entonces naces a lo espiritual, ¿verdad? Qué importante es, porque de verdad que los institutos y todo lo que los colegios y todo, cuando empiezan a sufrir bullying los jóvenes, cuando hay tanta maldad o se pasa tanta droga o se pasa tanta información con esto de internet, es muy malo, ¿no? Para la juventud y para las mentes que no están formadas, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de todo eso, José? En la tecnología, digamos que es la que se está encargando de crear este tema que estamos hablando hoy, ¿no? Porque ya vemos no solamente a jóvenes, ya vemos a niños y vemos que en la misma tecnología hay sembrado esas influencias. Digamos que desde pequeños ya se le están orientando a los más pequeños, a los niños, a tener influencias en sus vidas. Y se les quedan marcadas porque los niños son como esponjas. Y sobre todo yo lo enfoco a la tecnología. La tecnología es la encargada ahora mismo, a día de hoy, de esta conspiración, como suelo decir yo, ¿no? Sí, eso es ese es el peligro más grande que nosotros estamos viendo en todo esto, ¿no? Y lo difícil que es, ¿no? Poder ayudar a estos jóvenes, ¿no? Si no podemos atraer su atención a Jesucristo, ¿no? Porque por mucho que vaya un psicólogo, por mucho que aconsejen, por mucho que pero es imposible, ¿no? Si no tienen a Jesús es imposible. Nadie va a quitar lo que Dios puede quitar de tu vida. Un psicólogo podrá tratar algunas áreas de tu vida o inclusive algún tipo de influencia, pero Dios te quita todo. Llena el vacío que te genera todos los problemas que hayas tenido en tu vida. Sí. Ya puede haber un psicólogo, ya puede haber 3, 4, pero siempre va a haber un vacío que solamente lo va a llenar una persona que es Dios. Exactamente. No estamos en contra de los médicos, ni de los psicólogos, ni nada, ¿no? Ni muchísimo menos. Son necesarios, Dios los ha puesto ahí por algo, ¿no? Pero simplemente sabemos que, como ha dicho José, que un psicólogo te puede arreglar un momento, ¿no? De tu vida, exactamente. Pero lo que es una sanidad interna para que tu mente pueda estar en paz, yo creo que eso solamente Dios puede hacerlo. Bueno, muchas gracias, José, por todo lo que hemos estado hablando. Yo espero que esto les sirva a todo aquel que escuche lo que estamos hablando, lo que hemos hablado, y que lo ponga en práctica, porque eso es lo más importante, ¿verdad? La fe puesta en práctica es la que hace milagros. Y hemos visto milagros tremendos en jóvenes totalmente rotos y perdidos. Y lo hemos visto como al poner su fe en Cristo, esas vidas han sido recuperadas para la sociedad y están verdaderamente haciendo un buen trabajo con otros jóvenes. Así que desde Radio Bondad os damos las gracias por escuchar y que Dios os bendiga grandemente a todo aquel que pueda oír lo que hemos estado hablando.